El final. Que nadie vio venir. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Dale a suscribirse y me gusta para no perderte nuestras increíbles historias. Añade tu CTA aquí. ¿Qué crees que pasará al final? Comenta abajo. En el funeral de su esposa, Elías llegó de la mano de su nueva novia, ignorando las miradas y las lágrimas a su alrededor. Pero en el momento en que sonó su teléfono, su arrogancia se desvaneció. Una sola mirada a la pantalla y su rostro palideció. En segundos, el pánico se apoderó de todo su cuerpo. El musgo español colgaba como velos fantasmales de las ramas de los robles, meciéndose suavemente con la brisa nocturna que barría el distrito histórico de Sevilla. Bajo estos antiguos centinelas, el Parque de María Luisa se extendía en elegante esplendor andaluz, con sus senderos serpenteando entre jardines impecables, donde los secretos locales se intercambiaban como moneda. En esta ciudad, las apariencias importaban por encima de todo. Una lección que Elías, de 42 años, había aprendido temprano. Elías, o Eli para su círculo íntimo, se enderezó la corbata de seda mientras subía los escalones del juzgado. A sus 42 años, se veía impresionante. Alto, con el pelo salpimentado que lo hacía más atractivo en lugar de envejecerlo, y ojos que podían desarmar al testigo más hostil. Su traje a medida le quedaba impecable, una sutil muestra de éxito que decía mucho en los círculos de la vieja aristocracia sevillana. «Buenos días, señor Durán», saludó el guardia de seguridad con un gesto deferente. «Gran día en la corte». «Solo otro martes, Francisco», respondió Eli con fingida humildad. «La justicia no toma días festivos». Esta persona cuidadosamente cultivada le había servido bien. Socio en el bufete Sánchez en Durán, a los 35. Miembro de la Junta del prestigioso Club de Sevilla, a los 38. Y esposo de una de las mujeres más queridas de la ciudad, Evangelina Durán, la profesora de literatura cuyos seminarios sobre Cervantes en la Universidad de Sevilla tenían listas de espera de 3 semestres. Dentro de su oficina, Eli miró su teléfono. 3 llamadas perdidas del Hospital de la Paz. Las había estado evitando toda la mañana, centrándose en el pleito de la propiedad del clan Gómez, que podría asegurar un acuerdo de 7 cifras para la firma. Finalmente, presionó el botón de devolver la llamada, girando su silla para mirar el río Guadalquivir, que brillaba en la distancia. «El equipo de oncología de la señora Durán quiere reunirse con ustedes 2 esta tarde», explicó la coordinadora. «El doctor Navarro tiene los últimos resultados del escáner. El estómago de Eli se contrajo. Tengo corte a las 3. ¿Podemos hacerlo a las 4:30? El doctor se adaptará a su horario, señor Durán». Por supuesto que lo haría. Todo el mundo en esta ciudad se adaptaba a Eli Durán. El pasillo del hospital olía a antiséptico y a falsa esperanza. Los zapatos italianos de Eli chirriaban contra el suelo pulido mientras se acercaba a la habitación habitual de Evangelina. Hizo una pausa afuera, enderezándose la corbata ya recta, y abrió la puerta con una sonrisa ensayada. «Aquí está mi amor», anunció con una alegría forzada. Evangelina estaba sentada, apoyada en las almohadas, con una copia gastada de La vida es sueño abierta en su regazo. A los 39 años, todavía poseía la belleza etérea que lo había cautivado por primera vez en un evento de la facultad 17 años atrás. Su enfermedad había hundido sus mejillas y apagado su cabello castaño, antes vibrante, pero sus ojos, esos ojos penetrantes y sabios, permanecían inalterados. «Llegas tarde», dijo simplemente, marcando su página en el libro. «El caso Gómez se extendió. Vine tan pronto como pude». La mentira se deslizó sin esfuerzo.
En verdad, se había detenido a tomar un whisky en un bar de la calle Betis, necesitando valor líquido para cualquier noticia que les esperara. El doctor Navarro entró antes de que Evangelina pudiera responder. El rostro del oncólogo no delató nada mientras mostraba los escaneos en su tableta. Ellie se movió para pararse junto a su esposa, colocando su mano en su hombro en lo que parecía un gesto de apoyo. En realidad, necesitaba algo a lo que aferrarse. «El tratamiento no está funcionando como esperábamos», dijo Navarro, su dedo trazando las masas blancas que se habían extendido desde el último escáner. «Los tumores han crecido a pesar de la quimioterapia agresiva». Evangelina asintió, absorbiendo la información con la misma tranquila dignidad con la que había enfrentado cada etapa de esta enfermedad. «¿Cuánto tiempo?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Los dedos de Ellie se clavaron ligeramente en el hombro de Evangelina. 6 meses, quizás menos. 6 meses. Ellie sintió que algo dentro de él cambiaba, no dolor, sino una inquietante sensación de cuenta regresiva. Hizo todos los ruidos correctos, hizo todas las preguntas apropiadas sobre cuidados paliativos y manejo del dolor. Su mano nunca dejó el hombro de Evangelina, incluso mientras su mente corría hacia lo que significaba esta línea de tiempo. Cuando el doctor Navarro se fue, prometiendo enviar a la enfermera con información adicional sobre opciones de hospicio, un pesado silencio cayó entre marido y mujer. «Me gustaría terminar mi semestre», dijo Evangelina finalmente. «Mis estudiantes se merecen eso». Ellie asintió, maravillado por sus prioridades, siempre pensando en los demás, incluso ahora. Era lo que todos amaban de ella, lo que una vez le había hecho sentirse increíblemente afortunado de llamarla su esposa. Ahora su bondad se sentía como una acusación. «Lo que quieras, Evan, estoy aquí para ti, cada paso». Ella lo miró entonces, su mirada incómodamente penetrante. «¿Lo estás, Ellie? ¿De verdad estás aquí?». Antes de que pudiera formular una respuesta, la puerta se abrió de nuevo. Una joven enfermera entró, con su cabello oscuro recogido en una práctica cola de caballo, sus uniformes de trabajo de alguna manera más favorecedores en ella de lo que tenían derecho a ser. «Señora Durán, soy Dalia Ramírez. Coordinaré su plan de cuidados a partir de ahora». Su voz tenía un ligero acento del sur, no de Sevilla, sino de algún lugar más rural. Ella sonrió a Evangelina con una calidez genuina antes de volverse hacia Ellie. «Y usted debe ser el marido del que tanto he oído hablar». Sus manos se encontraron en lo que debería haber sido un apretón de manos superficial. En cambio, Eli sintió una sacudida eléctrica que inmediatamente reconoció como peligrosa. La mano de Dalia se demoró en la suya un momento demasiado largo, sus ojos sosteniendo los de él con una intensidad que parecía inapropiada dadas las circunstancias. «El doctor Navarro habla muy bien de usted», dijo Ellie, soltando su mano y volviendo a su posición junto a Evangelina. «Me he estado especializando en cuidados oncológicos durante 5 años», explicó Dalia, dirigiendo su atención de nuevo a Evangelina. «Sé que esto es abrumador, pero le prometo que no pasará por nada de esto sola». Mientras Dalia revisaba el plan de cuidados, la atención de Eli se desvió. No podía tener más de 28 años, con una vitalidad que contrastaba fuertemente con el ambiente estéril del hospital. Cuando se inclinó para mostrarle algo a Evangelina en la tableta, su perfume, algo simple y cítrico, nada parecido a la costosa fragancia francesa de Evangelina, llegó hasta él. «¿Señor Durán?». La voz de Dalia lo sacó de su ensueño. «¿Tiene alguna pregunta sobre la configuración de los cuidados en casa?». «No, confío en su experiencia», respondió con suavidad. «Evangelina merece el mejor cuidado posible». Dalia sonrió, revelando un ligero hoyuelo en su mejilla derecha.
Eso es lo que todos queremos. Pasaré por su casa 2 veces por semana para ver cómo van las cosas. Y por supuesto estoy disponible por teléfono en cualquier momento. Después de que ella se fue, Evangelina cerró los ojos, el agotamiento evidente en cada línea de su rostro. Parece competente. Sí, asintió Ellie, mirando la puerta cerrada. Muy competente. Dale a me gusta si te está gustando la historia. 3 semanas después. Ellie se sentó en su estudio revisando escritos, mientras Evangelina dormía arriba. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac del antiguo reloj de pie en el pasillo, un regalo de bodas de los padres de Evangelina. Miró su reloj. 11:30 p.m. Su teléfono se iluminó con una notificación de texto. Acabo de terminar mi turno. Día difícil, me vendría bien una cara amiga. Su ritmo cardíaco se aceleró. En las últimas semanas, sus conversaciones con Dahlia habían evolucionado de estrictamente profesionales a algo más personal. Comenzó de manera inocente, breves intercambios mientras Evangelina dormía la siesta, discusiones sobre cuidados que se convirtieron en conversaciones sobre libros, luego películas, luego la vida. Él respondió, todavía despierto. Café en la tostadora de medianoche. Su respuesta llegó de inmediato. Nos vemos en 15. Ellie se levantó, escuchando cualquier sonido desde el piso de arriba. Nada. Se acercó sigilosamente a la puerta del dormitorio, abriéndola ligeramente. Evangelina dormía, su respiración superficial, pero constante. La medicación para el dolor finalmente le había concedido algo de paz. Garabateó una nota. No podía dormir. Fui a dar una vuelta para despejar la cabeza. Vuelvo pronto. Te quiero. Y la colocó en el mostrador de la cocina. La culpa que esperaba sentir estaba extrañamente ausente mientras sacaba su Audi de la entrada. En cambio, una energía nerviosa lo impulsó a través de las tranquilas calles de Sevilla hasta la cafetería de 24 horas cerca del hospital. Dahlia ya estaba allí, con el cabello suelto ahora, cayendo sobre los hombros de un simple vestido azul que no se parecía en nada a su uniforme de trabajo. Ella sonrió cuando lo vio, levantando su taza a modo de saludo. No estaba segura de que vendrías, dijo ella mientras él se sentaba frente a ella. Yo tampoco estaba seguro, admitió él, estudiando su rostro a la tenue luz de la cafetería. De cerca, podía ver el cansancio alrededor de sus ojos. ¿Dijiste que fue un día difícil? Perdí a un paciente, una madre de 34 años con 2 hijos, el mismo cáncer que el de tu esposa. Miró fijamente su café. A veces me pregunto por qué elegí esta especialidad. Tanta pérdida, pero también un gran significado, ofreció Ellie. Lo que haces por Evangelina, eso importa. Dahlia levantó la vista, sus ojos de repente intensos. ¿Cómo estás realmente, Elías? No la versión que le cuentas a todos los demás, sino la verdad. La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie le preguntaba eso. Ni sus socios en la firma, ni sus amigos, ni siquiera la propia Evangelina. Todos asumían que lo estaba sobrellevando admirablemente, interpretando su papel de esposo devoto. Me estoy ahogando, confesó, las palabras escapándose antes de que pudiera reconsiderar. Todos los días entro en esa casa y finjo que soy lo suficientemente fuerte para esto, pero no lo soy. La miro y veo todo lo que estamos perdiendo, y luego me odio a mí mismo por pensar en mi pérdida cuando ella es la que está sufriendo. Dahlia se estiró a través de la mesa, sus dedos rozando los de él. Eso es normal, ¿sabes? El duelo del cuidador es real. ¿Es esto parte de tus deberes como enfermera? ¿Café con el marido desesperado? No, dijo ella en voz baja. Esto es solo yo siendo humana con otro humano que está sufriendo. Cuando su mano cubrió completamente la de él, Ellie supo que debía apartarla. En cambio, giró su palma hacia arriba. Sus dedos entrelazaron.
entrelazándose en la mesa de madera marcada. «Cuéntame algo sobre ti que no tenga nada que ver con hospitales o cáncer», dijo él. Su sonrisa regresó, transformando su rostro. «Restauro motocicletas vintage. Tengo una Triumph de 1967 en pedazos en mi garaje ahora mismo». «¿Estás bromeando? Las chicas del sur no son solo debutantes y té dulce, señor Durán». Su pulgar trazó pequeños círculos en su mano. «¿Qué hay de ti? ¿Algo que no sea abogado o cuidador?» Durante la siguiente hora hablaron de todo, excepto de la realidad que lo esperaba en casa. Ella era diferente a cualquiera en su círculo social. Directa, sin pretensiones, apasionada por la vida de una manera que le hizo recordar quién había sido antes de hipotecas, escaleras profesionales y habitaciones de hospital. Cuando finalmente salieron de la cafetería, parados junto a su discreto Honda en el estacionamiento desierto, llegó el momento inevitable. Ellie sabía que debía agradecerle por la conversación e irse. En cambio, se encontró acercándose. «Debería irme», dijo sin moverse. «Deberías», estuvo de acuerdo, también permaneciendo en su lugar. Ninguno habló mientras la distancia entre ellos desaparecía. Sus labios eran suaves contra los de él, primero tentativos, luego respondiendo con una intensidad que le robó el aliento. Sus manos encontraron su cintura, tirando de ella hacia él, mientras 17 años de matrimonio y certeza moral se desvanecían temporalmente. Cuando se separaron, la realidad regresó de golpe. «Esto no puede pasar», dijo, aunque su cuerpo traicionaba sus palabras. «Lo sé». Dalia retrocedió, su comportamiento profesional reafirmándose. «Soy la enfermera de Evangelina. Tú eres su marido. Esto fue un error». «Un error», repitió él, ya sabiendo que era una mentira. Los ojos de Evangelina se abrieron a la oscuridad antes del amanecer. El espacio a su lado estaba vacío, las sábanas frías. Buscó el vaso de agua en su mesita de noche, su mano temblando tanto por la debilidad como por la medicación que recorría su sistema. Desde la planta baja llegó el sonido de la puerta principal abriéndose en silencio, luego cerrándose. Pasos en el pasillo, deteniéndose al pie de las escaleras, luego el familiar chirrido de la puerta del estudio de Ellie. Se sentó, haciendo una mueca por el dolor que ya no disminuía. El reloj digital marcaba las 4:17. Ninguna vuelta para despejar la cabeza. Duraba tanto tiempo, no en una ciudad del tamaño de Sevilla. Con esfuerzo, Evangelina deslizó sus piernas por el borde de la cama y buscó su bata. Algo se sentía diferente esta noche. No solo la ausencia de Ellie, sino algo en el aire, un cambio en los cimientos de su mundo. Sus instintos, siempre agudos, le habían estado gritando durante semanas. Moviéndose lentamente, se dirigió al pasillo y se paró en la parte superior de las escaleras. La luz se filtraba por debajo de la puerta del estudio de Ellie. Podía oírlo moverse, el sonido de un hielo tintineando en un vaso, el suave chirrido de su silla de cuero. Mientras comenzaba su cuidadoso descenso, un paso doloroso a la vez, su teléfono se iluminó en la mesita de noche detrás de ella. Un mensaje de texto. ¿A esta hora? La curiosidad la hizo retroceder para recuperarlo. El número no estaba guardado en sus contactos, pero el código de área era local. «Lo siento, no volverá a pasar. Te mereces algo mejor que esto». Ambos. Evangelina se quedó mirando el mensaje, su mente literaria llenando inmediatamente los espacios en blanco de este enigmático texto enviado claramente por error. Las piezas encajaron, las crecientes ausencias de Ellie, el persistente olor a perfume cítrico que a veces se aferraba a su ropa, la forma en que la enfermera Ramírez
Lo miraba cuando creía que nadie la estaba viendo. Su mano se apretó alrededor del teléfono, mientras una fría claridad la invadía. Por un momento consideró confrontarlo de inmediato, arrastrando su cuerpo devastado por el cáncer por esas escaleras y exigiendo la verdad. En cambio, guardó el número y deslizó el teléfono en el bolsillo de su bata. Moviéndose hacia la ventana, contempló las casas históricas que bordeaban su calle, sus fachadas perfectas, ocultando cualquier drama que se desarrollara detrás de sus elegantes puertas. 6 meses, se susurró a sí misma, recordando el pronóstico del doctor Navarro. No es mucho tiempo para vivir, pero quizás el tiempo suficiente para asegurar que mi muerte no sea el único final significativo en la vida cuidadosamente construida de Elías Durán. ¿Qué harías tú en su lugar? Comparte tu opinión en los comentarios. El acto final. El apartamento de Dalia era un fuerte contraste con la casa histórica meticulosamente decorada de los Durán. Ubicado en un complejo más nuevo al otro lado de la ciudad, se sentía vivo de una manera que la propia casa de Eli ya no lo hacía. Partes de motocicleta dispuestas en un banco de trabajo junto al balcón, libros de texto de medicina apilados junto a thrillers de bolsillo, cojines de colores tirados descuidadamente en un sofá de cuero desgastado. «Siento el desorden», dijo, pateando un par de botas debajo de la mesa de café. «No esperaba visitas cuando me fui a mi turno esta mañana». Eli se paró torpemente en la entrada, con la chaqueta del traje doblada sobre el brazo. «Probablemente no debería estar aquí». «Probablemente no», asintió Dalia, pero de todos modos se acercó a él, tomando su mano libre y tirando de él hacia adentro. «Pero aquí estás». Su segundo beso no se pareció en nada a la tentativa exploración en el estacionamiento. Esto era hambre, pura y desesperada. Su chaqueta cayó al suelo, seguida de su corbata, mientras se tambaleaban hacia su dormitorio, la culpa temporalmente ahogada por el deseo. Después, acostados en sus sábanas enredadas, la realidad se reafirmó. «Debería irme. Evangelina se preguntará dónde estoy». Dalia se apoyó en un codo, estudiando su rostro. «Dime algo, Elías. ¿Qué estamos haciendo?» Él miró al techo, incapaz de mirarla a los ojos. «No lo sé». «Sí, lo sabes», presionó ella. «Estás acostado con la enfermera de tu esposa moribunda. Eso no es algo que simplemente sucede». La franqueza de su declaración lo golpeó como un golpe físico. «Eso no es justo». «No te estoy juzgando, Eli. Dios sabe que soy igual de culpable aquí. Pero no finjamos que esta es una hermosa historia de amor. Es un desastre y es complicado, y probablemente terrible para ambos». Él la alcanzó, sus dedos trazando la curva de su hombro. «Entonces, ¿por qué se siente como la única cosa que me mantiene cuerdo?» Su expresión se suavizó. «Porque el dolor nos hace hacer locuras. Confía en mí, lo sé mejor que nadie. Nunca he sido tan egoísta en mi vida. O tal vez nunca has necesitado algo tanto». Ella lo besó suavemente. «No te romantices como un villano, Eli. Eres solo un hombre ahogándose en circunstancias que nunca pediste». La llamada llegó durante una reunión crucial con un cliente. Eli miró su teléfono, vio el número de la enfermera de Evangelina y se excusó de inmediato. «Señor Durán, su esposa ha empeorado. El médico de cuidados paliativos está aquí ahora». Condujo a casa en pánico. Todos los pensamientos sobre Dalia se desvanecieron temporalmente. La casa estaba inquietantemente silenciosa cuando llegó. El coche del médico de cuidados paliativos ya se había ido. Encontró a Evangelina en su dormitorio, luciendo aterradoramente frágil contra las almohadas. «¿Qué pasó?», preguntó, tomando su mano. Se sentía como papel en su agarre. «Solo un contratiempo», susurró ella, más difícil respirar hoy. Él tragó saliva con dificultad.
El médico ajustó mi medicación. Sus ojos, aunque cansados, permanecían tan afilados como siempre mientras estudiaban su rostro. ¿Dónde estabas, Ellie? Cuando Margarita llamó. Reunión con un cliente. El caso Gómez finalmente se está cerrando. La mentira salió automáticamente. ¡Qué gracioso!, dijo Evangelina, su voz de repente más fuerte. Llamé a tu oficina antes de que Margarita lo hiciera. Tu asistente dijo que te habías ido después del almuerzo y que no esperaban que volvieras. Ellie sintió un sudor frío recorrer su espalda. Me estaba reuniendo con ellos en su propiedad. La recepción del celular es irregular por allí. Claro. Evangelina cerró los ojos. Debo haber entendido mal a Elena. Se sentó a su lado, con el corazón latiendo incómodamente. ¿Lo había pillado en la mentira? ¿Lo sabía? La idea era insoportable, pero no podía obligarse a confesar. Siento no haber estado aquí, dijo finalmente. ¿Lo sientes? Sus ojos permanecieron cerrados. Ivy, por supuesto que sí. Eres mi esposa. Te quiero. Un ojo se abrió, mirándolo con una expresión indescifrable. Entonces, pruébalo. Quédate en casa mañana. Todo el día. Estate conmigo como prometiste. Lo haré, le aseguró, ya calculando cómo hacerle saber a Dalia que su encuentro planeado tendría que ser reprogramado. A la mañana siguiente, Ellie se despertó y encontró a Evangelina ya levantada. Una rareza en estos días. Estaba sentada en su sillón de lectura junto a la ventana, con un diario encuadernado en cuero abierto en su regazo. «Te has levantado temprano», observó buscando su teléfono en la mesita de noche. No estaba allí. ¿Buscabas esto? Evangelina levantó su iPhone. Por un momento, no pudo respirar. ¿Por qué tienes mi teléfono? Seguía vibrando con mensajes de texto. Pensé que podría ser importante. Su voz era tranquila, incluso conversacional. Recibiste bastantes de alguien guardado como DR, muy preocupado por si podías escaparte hoy. Ellie sintió que la habitación se inclinaba ligeramente. Evangelina, Dalia Ramírez, dijo el nombre pensativamente, probándolo en su lengua. Mi enfermera de oncología. La mujer que me sostiene la mano durante los tratamientos y me dice que todo estará bien. La mujer que se está acostando con mi marido. No pudo encontrar palabras. Su habitual elocuencia en la corte lo abandonó por completo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Evangelina. Negarlo parecía inútil ahora. 3 meses. Ella asintió lentamente, como si confirmara una teoría. El apartamento en Victory Drive, los viajes nocturnos, el cambio repentino en la colonia. Sonrió débilmente. Puede que me esté muriendo, Elías, pero no soy estúpida. Nunca pensé que lo fueras. Se movió hacia ella, pero ella levantó una mano para detenerlo. No. No intentes explicarlo ni justificarlo. No hay nada que puedas decir que yo quiera escuchar ahora mismo. ¿Qué vas a hacer? La pregunta se escapó antes de que pudiera detenerla. Egoísta, pensando en sí mismo incluso ahora. Evangelina lo miró con una expresión que nunca antes había visto. No ira o dolor, sino algo más frío, más calculado. ¿Hacer? Voy a morir, Ellie. Eso no ha cambiado. Cerró su diario y lo dejó a un lado. Luego le tendió su teléfono. Cuando él lo tomó, sus dedos se rozaron y le sorprendió lo frías que se sentían las de ella. Necesito que te vayas por un tiempo, dijo en voz baja. Ya llamé a Paloma. Se quedará conmigo hoy. Ivy, por favor, ve a verla si quieres. O a la oficina. No me importa. Pero necesito tiempo para pensar. Y no puedo hacerlo contigo rondando, fingiendo que nada ha cambiado. Él se quedó allí, indefenso y expuesto. Nunca quise hacerte daño. Sí, sí quisiste, lo contradijo suavemente. Simplemente no esperabas que te pillaran. Hay una diferencia. Mientras recogía sus cosas para irse, miró hacia atrás. Ella todavía sentada en su silla junto a la ventana.
La luz de la mañana iluminaba su perfil, y a pesar de todo, le llamó la atención su dignidad. Incluso ahora, traicionada y muriendo, Evangelina mantenía una compostura que lo avergonzaba. Lo que él no pudo ver, mientras cerraba la puerta detrás de él, fue la forma en que sus manos temblaron al reabrir su diario, o cómo pasó a una página nueva y comenzó a escribir, su letra firme a pesar de sus manos temblorosas. Mi queridísimo Elías, para cuando leas esto, me habré ido, pero aún no he terminado contigo. ¿Sorprendido? ¿Creías que no se daría cuenta? Déjanos saber en los comentarios. La venganza de Evangelina. La iluminación es buena aquí, creo, dijo Paloma, ajustando el trípode en el soleado estudio de Evangelina. ¿Estás segura de esto, Evan? Evangelina se sentó en su sillón de lectura favorito, un wingback vintage tapizado en terciopelo esmeralda. Se había esforzado con su apariencia hoy, un toque de colorete en sus mejillas hundidas, un pañuelo de seda artísticamente arreglado alrededor de su cabeza, pendientes de perlas que habían pertenecido a su abuela. Nunca he estado más segura de algo, respondió, alisando arrugas invisibles de su vestido. Se merece escuchar esto de mí, no de abogados, testamentos o relatos de segunda mano. Paloma revisó la configuración de la cámara una última vez. Es que es brutal. También lo es la traición. La sonrisa de Evangelina era triste pero decidida. Además, hay poder en hablar desde más allá de la tumba, ¿no crees? Todas esas cosas que somos demasiado educados o tememos decir en la vida. Espero que no tengas miedo de decirme nada a mí. Solo que siempre he envidiado tus zapatos, bromeó Evangelina, aligerando momentáneamente el ambiente. Ahora, ¿estamos listas? Paloma pulsó grabar y se apartó del encuadre. Evangelina respiró hondo, recomponiéndose. Cuando comenzó a hablar, su voz era más fuerte de lo que había sido en semanas. «Hola, mi querido Eli», comenzó, mirando directamente a la lente de la cámara. «Si estás viendo esto, entonces mi funeral probablemente acaba de terminar. Espero que fuera hermoso. Espero que las flores fueran de buen gusto y que el padre Julián no hablara demasiado tiempo sobre el cielo y el descanso eterno». Hizo una pausa, su expresión cambiando sutilmente. «También espero que no fueras lo suficientemente estúpido como para traer a esa enfermera a mi funeral. Pero conociéndote como te conozco, sospecho que eso es exactamente lo que has hecho». 2 días después, Evangelina se sentó frente a Horacio Ruiz en su despacho de abogados con paneles de madera. Como el abogado de bienes más discreto de Sevilla, Horacio había manejado los asuntos de la élite de la ciudad durante 3 décadas. Más importante aún, nunca había sido parte de los círculos profesionales o sociales de Eli. «Estos cambios son bastante significativos, señora Durán», señaló Horacio, revisando los documentos ante él. «Su marido sin duda los impugnará. Que lo intente». La voz de Evangelina no tenía malicia, solo una tranquila certeza. «He documentado todo, Horacio. El affair, el apartamento, las mentiras. Ningún juez en España se pondrá de su lado, especialmente dado el momento de su indiscreción». Que la expresión de Horacio se mantuvo profesionalmente neutral, aunque sus ojos delataban simpatía. «La grabación de video se mantendrá segura hasta después de su fallecimiento, según las instrucciones. Y estas enmiendas a su testamento también se mantendrán confidenciales hasta entonces». «La casa debe ir a Paloma», enfatizó Evangelina. «Ha estado en mi familia por generaciones, y los fondos fiduciarios deben ser redirigidos a las organizaciones benéficas que discutimos». «¿Y el señor Durán?», Evangelina consideró por un momento. «Puede quedarse con su ropa, su coche y un pequeño estipendio, lo suficiente para recordarle lo que ha perdido, pero no lo suficiente para construir la nueva vida que está planeando». Mientras firmaba los documentos revisados,
Evangelina sintió una extraña sensación de paz. Esto no era por venganza, se dijo a sí misma. Era por justicia y por asegurar que su capítulo final sería escrito en sus propios términos. La sala de espera del departamento de oncología zumbaba con conversaciones tranquilas y el volteo de revistas anticuadas. Evangelina se sentó sola, Eli habiendo sido llamado a una emergencia en la oficina. Otra mentira transparente, que ella ya no se molestaba en desafiar. Cuando Dalia salió de la estación de enfermeras, con un portapapeles en la mano, vaciló visiblemente al ver a Evangelina. Recuperándose rápidamente, se acercó con su sonrisa profesional firmemente en su lugar. «Señora Durán, vamos a prepararla en la habitación 3. Evangelina la siguió por el pasillo, estudiando el perfil de la joven. De cerca, pudo ver lo que había atraído a Eli, esa vitalidad, esa salud y energía sin compromisos que la propia Evangelina ahora carecía. Una vez dentro de la habitación privada, Dalia se ocupó de revisar los signos vitales, sus movimientos eficientes, pero notablemente evitando el contacto visual. El doctor Navarro vendrá en breve para discutir sus últimos análisis de sangre. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi marido, enfermera Ramírez? El brazalete del tensiómetro se resbaló de los dedos de Dalia, cayendo al suelo con un estrépito. Lo recuperó, con el rostro enrojecido. «Señora Durán, yo no...» «Por favor», Evangelina la interrumpió suavemente. «No añadas insulto a la injuria continuando con la farsa». Dalia se quedó paralizada, con el portapapeles agarrado a su pecho como un escudo. «Nunca quise que esto pasara. Pocas personas lo quieren». Evangelina extendió su brazo para la revisión de la presión arterial. «¿Puedo preguntarte algo, de mujer a mujer?» Dudando, Dalia asintió. «¿Lo amas?» La pregunta claramente tomó a Dalia por sorpresa. Envolvió el brazalete alrededor del brazo de Evangelina, ganando tiempo antes de responder. «No sé lo que siento». «Eso es al menos honesto», reconoció Evangelina, mientras el brazalete se apretaba. «Déjame darte un consejo de alguien que ha estado casada con Elías durante 17 años. Él se nutre de ser necesitado. Ahora mismo, esa eres tú. Joven, vulnerable, buscándolo para obtener fuerza. Pero, ¿qué pasa cuando esa dinámica cambia?» Dalia permaneció en silencio, registrando la lectura de la presión arterial. «No es un mal hombre», continuó Evangelina, «simplemente uno débil. Recuerda eso cuando estés construyendo castillos en el aire sobre vuestro futuro juntos». Antes de que Dalia pudiera responder, el doctor Navarro entró, creando una bienvenida interrupción a la insoportable tensión. Durante el resto de la cita, Dalia mantuvo un rígido profesionalismo, pero sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba la vía intravenosa de Evangelina. Cuando Evangelina se iba, Dalia la alcanzó en el pasillo. «¿Señora Durán?» «Evangelina, por favor, creo que hemos superado las formalidades». Dalia tragó con dificultad. «Lo siento muchísimo, más de lo que jamás podrás saber». Mirando a los ojos de la joven, Evangelina vio un remordimiento genuino y algo más que la sorprendió. «Miedo». «Te creo», dijo en voz baja. «Pero lo siento no cambia lo que está pasando, ¿verdad? ¿Te imaginas esta escena? Pausa el video, suscríbete al canal y cuéntanos qué piensas». El confrontamiento final. El apartamento de Victory Drive había evolucionado de un lugar de encuentro escaso a algo más íntimo en las últimas semanas. Dalia había traído plantas, Eli había instalado mejor iluminación y un cuadro de motocicleta vintage ahora colgaba en la pared, antes en blanco. «¿Qué tal Asturias?», sugirió Eli, con su computadora portátil abierta a listados de bienes raíces. «Mencionaste que te gustaban las montañas, y hay un hospital respetado en Gijón que tendría suerte de tenerte». Dalia revolvió sus fideos para llevar sin ganas.
¿No es un poco temprano para buscar casa en otra provincia? Evangelina todavía está viva, Eli. Precisamente por eso necesitamos un plan, insistió él. Cuando se haya ido, todo el mundo me estará observando, juzgando lo rápido que sigo adelante. Si ya hemos sentado las bases en otro lugar, podemos hacer una ruptura limpia. Una ruptura limpia, repitió Dalia. ¿Así es como lo llamamos ahora? Eli cerró su computadora, estudiando su rostro. ¿Qué pasa? Has estado distante desde la semana pasada. Ella dejó la comida a un lado, sin apetito. Ella lo sabe, Eli. Evangelina me confrontó durante su cita. ¿Qué? Él se puso de pie abruptamente, caminando por el pequeño salón. ¿Qué dijo? ¿Qué le dijiste? La verdad, ¿qué más podía hacer? Dalia se abrazó a sí misma, de repente con frío a pesar de la cálida noche. No estaba enfadada. Eso fue lo más horrible. Estaba resignada, como si ya hubiera aceptado todo. Eli pasó las manos por su pelo. Esto cambia las cosas. ¿Lo hace? Aparentemente lo ha sabido durante semanas. Nada explotó, no le dijo a nadie. Que tú sepas, replicó él. Evangelina siempre juega a largo plazo. Dalia se puso de pie, acercándose a él. Tal vez deberíamos dar un paso atrás, solo hasta que muera, completó Eli sin rodeos. Eso es lo que estamos esperando, ¿no? Al menos seamos honestos al respecto. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, feas en su verdad. Dalia se alejó, recogiendo su bolso. Creo que debería irme a casa esta noche. Dalia, espera. No. Su voz era firme. Necesitamos pensar en lo que estamos haciendo. Pensar de verdad, Eli. Porque ahora mismo se siente como si estuviéramos planeando una vida sobre la tumba de otra persona, y no reconozco a la persona en la que me estoy convirtiendo. Lo dejó de pie en el apartamento medio amueblado, rodeado de los cascarones huecos de planes, que de repente parecían tanto prematuros como contaminados. Paloma acorraló a Eli en el aparcamiento del hospital 3 días después. Él regresaba a su coche después de una visita breve e incómoda con Evangelina, que había sido ingresada tras una preocupante caída en sus niveles de oxígeno. ¿Tienes un minuto, cuñado? Su tono dejó claro que no era una pregunta. Eli suspiró, apoyándose contra su coche. ¿Qué pasa, Paloma? Dime tú. Se cruzó de brazos, su expresión dura. Como por qué la enfermera de mi hermana de repente solicitó un traslado a otro departamento, o por qué has estado pasando tanto tiempo en un apartamento que no es el tuyo. Me has estado siguiendo. No tuve que hacerlo. Sevilla es una ciudad pequeña, Elías. La gente habla, especialmente sobre un abogado prominente y sus ausencias conspicuas durante los últimos días de su esposa. Miró alrededor del aparcamiento, bajando la voz. Este no es el lugar. Entonces, ¿dónde es? Desafió Paloma. ¿Tu oficina? ¿Donde tus socios ponen excusas por ti? ¿Tu casa? ¿Donde mi hermana yace muriendo mientras juegas a la casita con otra mujer? ¿No entiendes? Oh, entiendo perfectamente. Se acercó, su voz un fuego controlado. Eres un cobarde, Eli. Siempre lo has sido. Las trampas del éxito, la esposa respetada, la vida perfecta, todo cuidadosamente construido para ocultar el hecho de que cuando las cosas se ponen difíciles, huyes. La precisión de sus evaluaciones le hirió. Quiero a Evangelina. Quizás la quisiste una vez, concedió Paloma. Pero el amor no es solo un sentimiento, es acción. Y tus acciones cuentan una historia muy diferente. ¿Qué quieres de mí, Paloma? Quiero que estés ahí para mi hermana hasta el final. Quiero que te mires al espejo y enfrentes en lo que te has convertido. Y después de que ella se haya ido, quiero que te vayas tú también. Se dio la vuelta para volver a entrar. Luego se detuvo. Una cosa más. Si traes a esa mujer al funeral de Evangelina, juro por Dios que destruiré lo que queda de tu reputación en esta ciudad. Él vio a Paloma desaparecer en la casa,
Luego bajó los escalones del porche hasta su coche. Cualquier confrontación que le esperara en el apartamento con Dalia no podría ser peor que la que acababa de experimentar. Se equivocaba. El apartamento se sentía más pequeño de alguna manera, el aire más denso con una tensión no dicha. Dalia estaba sentada en el sofá, todavía con su uniforme de hospital, habiendo llegado directamente de su turno. «Llegas tarde», dijo, mientras Eli cerraba la puerta detrás de él. «Reunión familiar, no pude escapar». Se movió para besarla, pero ella giró su rostro, sus labios rozando su mejilla en su lugar. «¿Qué pasa?» «Todo». Ella se puso de pie, creando distancia entre ellos. «Esto no va a funcionar, Eli». Él se quedó inmóvil. «¿De qué estás hablando?» «Nosotros. Mañana. Todo». Dalia se abrazó a sí misma. «No puedo ir al funeral contigo. Ya hemos hablado de esto. Evangelina sabía de nosotros. No hay razón para esconderse más, excepto por mi carrera, mi reputación, la decencia humana básica». Ella negó con la cabeza. «La gente en el hospital ya está hablando. Si aparezco en su funeral como tú, ¿qué? Novia, amante, lo que sea que soy, nunca me recuperaré profesionalmente». «Podemos mudarnos», insistió él. «Asturias, como hablamos. Un nuevo comienzo». «¿Y huir de todo?» La voz de Dalia se elevó. «¿Esa es realmente tu solución? ¿Qué ha cambiado? Ayer dijiste que estarías allí». «La realidad cambió», gesticuló ella por el apartamento. «Míranos, Eli, jugando a la casita en un apartamento alquilado mientras el cuerpo de tu esposa ni siquiera está en la tierra todavía. Está mal, y ambos lo sabemos». El rostro de Eli se endureció. «¿Así que te retiras? Cuando más te necesito». «No me inscribí para ser crucificada públicamente junto a ti», dijo Dalia en voz baja. «Y estoy empezando a preguntarme si lo que tenemos es real, o solo circunstancial. Crisis uniendo a personas que de otra manera no tendrían nada en común. Eso no es justo». Ella lo miró directamente. «¿Qué sabes realmente de mí, Eli? Más allá de la historia lacrimógena sobre el cáncer de mi madre y el hecho de que fui conveniente cuando necesitabas una escapatoria». La pregunta quedó suspendida entre ellos, sin respuesta porque ambos sabían la verdad. Su conexión, por muy intensa que hubiera sido, se construyó sobre arena movediza. Dolor, miedo, la emoción ilícita de una conexión prohibida. Nada de eso era una base sólida para una relación duradera. «Necesito tiempo», dijo Dalia finalmente. «Espacio para averiguar si hay algo aquí que valga la pena salvar una vez que el polvo se asiente». «¿Y mañana?», preguntó, su voz hueca. «Estaré en el hospital trabajando, donde debería estar». Ella se dirigió a la puerta. «Creo que es mejor si no vienes por aquí por un tiempo, al menos hasta después del funeral». Después de que ella se fue, Lai se quedó solo en el apartamento medio amueblado, que le había parecido una puerta a una nueva vida hace solo unos días. Ahora se sentía exactamente como lo que era: un espacio estéril y temporal, lleno de promesas vacías y autoengaño. Comenta ahora, ¿crees que Dalia tiene razón? ¿O Eli está haciendo lo correcto al no esconderse? El funeral viral. La mañana del jueves amaneció clara y fresca. Un día perfecto de otoño sevillano que parecía burlarse de la sombría ocasión. La funeraria estaba a plena capacidad. El impacto de Evangelina en la comunidad evidente en los cientos de personas que vinieron a presentar sus respetos. Eli se paró solo al frente, aceptando condolencias con precisión mecánica. Cada apretón de manos, cada abrazo se sentía como una acusación. Estas personas que lo creían el viudo afligido, sin saber la doble vida que había estado llevando. Paloma se mantuvo a distancia, rodeada de sus propios allegados, su mirada ocasionalmente encontrando la suya a través de la habitación
con un desprecio no disimulado. Se veía hermosa, susurró una anciana colega de Evangelina, palmeando el brazo de Ellie. Tan tranquila, debes encontrar consuelo en eso. Él asintió, incapaz de formar palabras. La verdad era que no sentía nada más que una creciente ansiedad. La ausencia de Dalia lo había desamparado, y la críptica advertencia de Paloma sobre el diario de Evangelina lo atormentaba. ¿Qué había planeado exactamente su esposa? Mientras el servicio concluía en la funeraria y la procesión se preparaba para trasladarse al cementerio de San Fernando, Ellie se encontró escaneando la multitud una última vez, esperando contra toda esperanza que Dalia hubiera cambiado de opinión. El mar de rostros sevillanos familiares no ofrecía consuelo, solo un juicio apenas oculto bajo capas de cortesía sureña. En un momento de desesperación, le envió un mensaje de texto. «Por favor, te necesito». La respuesta llegó cuando estaba subiendo a la limusina fúnebre. «Lo siento, Ellie. Esto es algo que necesitas enfrentar solo. Llámame después si todavía quieres». El trayecto hasta el cementerio pasó como un borrón. Eli miró por la ventana, mientras las calles familiares daban paso a la entrada cubierta de musgo del cementerio de San Fernando. Sus antiguas lápidas y estatuas se alzaban como centinelas sobre generaciones de sevillanos. Cuando la limusina se detuvo, el teléfono de Eli vibró con una notificación de calendario que no recordaba haber configurado. 13 horas. Mensaje final de Evangelina. Un sudor frío le recorrió la frente mientras las piezas comenzaban a encajar. Lo que fuera que Evangelina había planeado, la cuenta regresiva había comenzado. El cementerio de San Fernando se alzaba etéreo a la luz del otoño, sus antiguos robles cubiertos de musgo que se mecía suavemente con la brisa. El cortejo fúnebre serpenteaba lentamente por los estrechos caminos del cementerio. Un solemne desfile de vehículos negros, llevando a la élite de Sevilla para despedir a Evangelina Durán. El servicio junto a la tumba había sido arreglado con meticuloso cuidado. Sillas blancas dispuestas en filas perfectas, una abundancia de rosas blancas y magnolias enmarcando el ataúd de caoba, un cuarteto de cuerda tocando suavemente mientras los invitados tomaban asiento. Eli se sentó solo en la primera fila, Paloma habiendo elegido sentarse con sus padres en lugar de junto a su cuñado. La silla vacía a su lado se sentía conspicua, una manifestación física de su aislamiento. El padre Julián dio un paso adelante, su rostro envejecido solemne bajo su cabello plateado. «Amigos, familia, nos reunimos hoy para celebrar la vida de Evangelina Clara Durán, cuya luz». Eli escuchó las palabras como si vinieran de debajo del agua, distantes y distorsionadas. Sus ojos seguían desviándose hacia su reloj. 12:45 p.m. 15 minutos hasta lo que Evangelina había planeado. La notificación de la mañana seguía latiendo en su mente. Un movimiento en la parte trasera de la multitud llamó su atención. Su corazón se sobresaltó al reconocer a Dalia abriéndose paso entre las filas de sillas. Había venido después de todo, vistiendo un simple vestido negro. Su expresión una máscara cuidadosa de neutralidad. El murmullo que se extendió entre los dolientes fue inmediato. El personal del hospital reconoció a su colega. Amigos y familiares reconocieron a la mujer que había sido la enfermera de Evangelina. Dalia se deslizó en el asiento junto a Eli, tomando su mano sin decir una palabra. El gesto, destinado a ser un apoyo, envió otra ola de susurros a través de la multitud. Desde 3 filas atrás, la señora Herrera, amiga de toda la vida de la madre de Evangelina, jadeó audiblemente. Eli podía sentir docenas de ojos taladrando su espalda, cuestionando, juzgando. La mirada de Paloma al otro lado del pasillo
era incandescente de rabia. Negó con la cabeza lentamente, su expresión comunicando tanto disgusto como algo más. Una extraña anticipación, como si estuviera viendo una tragedia desarrollarse exactamente como estaba escrita. ¡Qué inapropiado!, susurró alguien lo suficientemente alto como para ser escuchado en el silencio momentáneo entre las palabras del reverendo. El cuerpo ni siquiera está en la tierra todavía. Vino otra voz, menos preocupada por la discreción. La mano de Dahlia se apretó alrededor de la de Eli, su resolución aparentemente fortaleciéndose ante la desaprobación. «Estoy aquí», susurró ella. «Lo superaremos juntos». El padre Julián vaciló ligeramente al darse cuenta de la interrupción, sus ojos parpadeando hacia la pareja antes de continuar el servicio con determinación. Evangelina creía en el poder de la literatura para iluminar la condición humana. En su honor, su hermana Paloma leerá ahora una selección de Cervantes, uno de los pasajes favoritos de Evangelina. Paloma se levantó, moviéndose para pararse junto al ataúd. De su bolso sacó no una Biblia o una antología, sino lo que Eli reconoció con una sacudida como el diario de Evangelina. Sus ojos se encontraron con los de él brevemente, una comunicación silenciosa que lo heló hasta los huesos. Antes de leer, comenzó Paloma, su voz firme. «Quiero compartir algo que mi hermana me dijo en sus últimos días». Dijo: «La verdad retrasada no es la verdad negada. Llega precisamente cuando tiene que llegar». Abrió el diario en una página marcada y comenzó a leer. Cuando nos despojamos de la pretensión y la propiedad, nos quedamos solo con nuestro ser más auténtico, glorioso o terrible como sea. La muerte es la máxima narradora de la verdad, eliminando nuestra capacidad de escondernos detrás de mentiras cómodas. Eli se removió incómodo, reconociendo la fraseología distintiva de Evangelina. Estas no eran palabras de Cervantes, sino los propios pensamientos de su esposa. El cuarteto de cuerda concluyó su pieza, mientras Paloma volvía a su asiento. El padre Julián invitó a los dolientes a acercarse al ataúd para una despedida final antes de que fuera bajado a la tierra. Cuando llegó el turno de Eli, se paró frente al ataúd, con Dahlia todavía a su lado. La inapropiedad de la presencia de ella, en este momento tan íntimo, pareció finalmente registrarse en su expresión. Un destello de incomodidad cruzó su rostro, pero mantuvo su posición. «Adiós, Ivy», susurró Eli, colocando su mano en la fría madera. Como si respondiera a su despedida, su teléfono comenzó a vibrar en su bolsillo. Luego sonó, no la discreta vibración de un texto, sino el tono de llamada completo que había olvidado silenciar. El sonido cortó la solemne atmósfera del cementerio, como un cuchillo. Las caras se volvieron hacia él. Las expresiones variaban desde la sorpresa hasta la indignación por esta violación de la etiqueta del funeral. Balbuceando disculpas, Eli buscó a tientas para silenciar el dispositivo. Pero cuando vio la pantalla, la sangre se le heló. Mensaje de vídeo de Evangelina Durán. Dahlia miró la notificación. «Eli, ¿qué es eso?» Sus manos temblaban mientras miraba la pantalla. A su alrededor, el funeral continuaba. Otros dolientes se adelantaban para despedirse. El reverendo preparaba sus últimas palabras. Pero para Eli, el tiempo se había detenido. «Yo necesito ver esto», murmuró, alejándose del ataúd, dirigiéndose hacia un banco de mármol bajo un roble cercano. Dahlia lo siguió, la confusión evidente en su expresión. «¿Ahora? ¿No puede esperar hasta después?» «No», dijo él. Su voz hueca. «No creo que pueda». Con dedos temblorosos, abrió el mensaje y presionó reproducir. El rostro de Evangelina llenó la pantalla. No el semblante demacrado y dolorido de sus últimas semanas, sino una versión más fuerte,
filmada quizás un mes antes de su muerte. Estaba sentada en su sillón de lectura favorito, serena y con los ojos claros. «Hola, mi querido Eli». Su voz salió claramente del altavoz del teléfono. «Si estás viendo esto, entonces mi funeral probablemente acaba de terminar. Espero que fuera hermoso». El fuerte jadeo de Dahlia fue audible al darse cuenta de lo que estaban viendo. Ellie no podía apartar los ojos de la pantalla, incluso mientras se daba cuenta de que otros habían notado su retiro. Varios dolientes miraban con curiosidad en su dirección. «También espero», continuó Evangelina, su voz adquiriendo un tono más duro, «que no fueras lo suficientemente estúpido como para traer a esa enfermera a mi funeral. Pero conociéndote como te conozco, sospecho que eso es exactamente lo que has hecho». La mano de Dahlia se apartó de su brazo como si se hubiera quemado. En la pantalla, la expresión de Evangelina se mantuvo tranquila, casi serena a pesar de sus palabras cortantes. «Pensaste que no sabía de tu affair», continuó. «Tu apartamento secreto en Victory Drive, tus viajes nocturnos y reuniones de clientes ficticias. Los planes que has estado haciendo para después de mi conveniente partida de este mundo». A estas alturas, el video había llamado la atención. Paloma se había acercado, junto con los padres de Evangelina y varios amigos cercanos. Nadie habló mientras el mensaje póstumo de Evangelina continuaba reproduciéndose, su voz resonando en la atmósfera silenciosa del cementerio. «Lo sabía todo, Eli. Durante meses. Vi los mensajes de texto, encontré la llave del apartamento. Incluso te seguí una noche. Toda una aventura para una mujer moribunda». La risa de Evangelina en la grabación no tenía humor, un sonido que le puso la piel de gallina a Eli. En su visión periférica, podía ver el círculo de observadores creciendo, atraídos por el espectáculo de una mujer muerta hablando acusadoramente desde más allá de la tumba. «Pero lo que más dolió no fue la traición en sí», continuó Evangelina. «Fue que me robaste mi paz. Mis últimos meses podrían haber sido sobre la reconciliación, sobre sanar a nuestra familia. En cambio, tuve que fingir que no sabía que estaba siendo traicionada por las dos personas que más deberían haberme protegido». Dahlia se había retirado varios pasos, su rostro ceniciento. Desde la multitud, alguien susurró: «¿Está hablando de la enfermera Ramírez?». La pregunta se extendió como la pólvora. Los rostros se giraron hacia Dahlia con un reconocimiento incipiente. «Así que aquí está lo que sucede ahora», dijo Evangelina, su voz de repente profesional. «Para cuando veas esto, Paloma habrá recibido mi diario, documentando cada detalle de tu affair. Mi abogado ha ejecutado cambios en mi testamento que hice hace semanas. La casa que ha estado en mi familia por generaciones ahora pertenece a Paloma. Mis bienes personales se han dividido entre organizaciones benéficas, apoyando la investigación del cáncer y programas de alfabetización». Eli sintió que sus rodillas flaqueaban, casi colapsando en el banco de mármol. Paloma se paró cerca, con los brazos cruzados, observando su reacción con una satisfacción sombría. «Para ti, Eli», continuó Evangelina, «te he dejado lo suficiente para empezar de nuevo, en otro lugar. Porque no te equivoques, después de hoy, Sevilla ya no será tu hogar. No porque yo lo exigiera, sino porque lo que me sigue a la tumba es tu reputación, tu posición, tu vida cuidadosamente construida». Jadeos y murmullos se extendieron por la creciente audiencia. El padre Julián se acercó, su expresión preocupada, pero Paloma levantó una mano para detenerlo. «A Dahlia», se dirigió Evangelina directamente como si pudiera ver a la joven de pie allí. «Le dejo mi perdón, no es que lo hayas pedido. Rompiste tu juramento profesional y tu código de ética. La Junta del hospital recibirá un paquete anónimo la próxima semana detallando tu mala conducta.
Lo que hagan con esa información está fuera de mi control. El sollozo de Dalia fue audible ahora, su mano cubriendo su boca con horror. Varios de sus colegas del hospital estaban entre los dolientes. Sus expresiones se transformaron de la confusión al shock a la condena. «No hago esto por venganza», aclaró Evangelina, su expresión suavizándose ligeramente. «Hago esto porque las consecuencias importan. La verdad importa. La forma en que tratamos a quienes confían en nosotros importa». Se inclinó más cerca de la cámara. Ambos pensaron que mi muerte los liberaría para construir una vida sobre los cimientos de la traición. En cambio, será vuestro ajuste de cuentas. El video continuó por otro minuto. Evangelina dirigiéndose a sus padres, a su hermana, a sus estudiantes, ofreciendo palabras de amor y gratitud que contrastaban fuertemente con la destrucción calculada que acababa de desatar sobre Eli y Dalia. La imagen final la mostró sonriendo suavemente antes de que la pantalla se quedara en negro. El silencio descendió sobre el cementerio, roto solo por el sonido distante del viento en los árboles y el llanto silencioso de Dalia. Luego, como una presa que se rompe, los susurros comenzaron. Susurros sorprendidos, escandalizados, fascinados, que se extendieron por la multitud como un contagio. ¿Lo sabías? La enfermera y su marido, mientras ella se estaba muriendo. ¿Cómo pudieron? Pobre Evangelina. Con razón Paloma parecía dispuesta a matarlo. Eli se quedó paralizado, con el teléfono aún en la mano, mientras la magnitud total de la venganza de Evangelina lo invadía. Esto no era solo una humillación pública, era el desmantelamiento sistemático de toda su vida. Su matrimonio, su hogar, su reputación profesional, su futuro con Dalia. Todo explotó en el espacio de un video de 3 minutos, meticulosamente planeado por la mujer a la que había traicionado en sus horas más vulnerables. Dalia fue la primera en romperse, dándose la vuelta para huir a través de las filas de lápidas, su vestido negro revoloteando detrás de ella como un pájaro herido. Varios de sus colegas del hospital la vieron irse, sus expresiones una mezcla de shock y juicio. Nadie se movió para seguirla o consolarla. Paloma se acercó a Eli, su voz baja pero perfectamente audible para los que estaban cerca. Quería que supieras la verdad antes que todos los demás. Ese fue su regalo para ti. No más mentiras, no más fingir. Miró a la multitud que observaba. Deberías irte ahora. Los portadores del féretro se encargarán del resto. Como en una pesadilla, Eli se dio cuenta de que docenas de ojos seguían cada uno de sus movimientos. Clientes, colegas, amigos, todos presenciando su ruina pública, diseñada con una precisión devastadora por la mujer que estaba siendo enterrada frente a ellos. En ese momento, entendió con perfecta claridad lo que Evangelina había hecho. Había asegurado que él nunca sería capaz de reescribir su historia. Nunca sería capaz de presentarse como el viudo afligido que encontró el amor después de la tragedia. Nunca sería capaz de pintar su matrimonio como otra cosa que no fuera lo que fue en su capítulo final. Una mentira que él había mantenido mientras ella luchaba por cada día que le quedaba. Con tanta dignidad como pudo reunir, Eli se guardó el teléfono en el bolsillo y se alejó de la tumba, de la multitud, de la vida que había conocido. Detrás de él, podía oír al padre Julián intentando recuperar el control del servicio, su voz llamando a los dolientes de vuelta. Pero el daño ya estaba hecho. El mensaje final de Evangelina había logrado exactamente lo que ella pretendía.
La verdad había sido entregada precisamente a tiempo. Comenta si te ha sorprendido el giro. ¿Crees que Evangelina fue demasiado dura o hizo lo correcto? El final, que nadie escribió. Ellie tropezó por el cementerio de San Fernando, desorientado entre los monumentos de mármol y los robles cubiertos de musgo. Detrás de él, los murmullos de la reunión fúnebre se desvanecieron, reemplazados por el crujido de sus zapatos de vestir en el camino de grava. No tenía un destino en mente, simplemente una abrumadora necesidad de escapar del juicio colectivo que había descendido sobre él como un peso físico. Se encontró en el borde del cementerio, donde una ornamentada valla de hierro separaba la tierra de los muertos del mundo de los vivos. Más allá, el tráfico se movía por la calle, la gente haciendo su tarde de jueves sin ser conscientes de la devastación que acababa de ocurrir a pocos metros de distancia. Ellie se agarró a la valla, el metal frío contra sus palmas, y trató de calmar su respiración. «Señor Durán». Se giró para encontrar a Elena, su asistente, acercándose con cautela. Debía haberse escabullido del servicio para seguirlo. «El conductor quería saber si necesitará la limusina», dijo, manteniendo una distancia profesional que se sentía nueva y deliberada, o si debe esperar al resto de la familia. La pregunta era simple, práctica, pero subrayaba la realidad de su situación. Ya no era parte de la familia, ya no era el viudo afligido que merecía simpatía y apoyo. La transformación había ocurrido en cuestión de minutos, dejándolo varado en una tierra de nadie que él mismo había creado. «Dile que espere por los demás», Eli logró decir. «Encontraré mi propia manera de volver». Elena asintió, su expresión cuidadosamente neutral. «Por supuesto, y con respecto a las reuniones con clientes de mañana, cancélalas. Cancela todo para la próxima semana». Pasó una mano por su pelo, de repente consciente de que no tenía un plan, ni siguientes pasos. «Me pondré en contacto». Ella vaciló, claramente luchando con la curiosidad y el decoro profesional. «¿Necesita algo más, señor Durán?» La formalidad en su voz, la ausencia de la calidez que había caracterizado su relación laboral durante años, fue otro pequeño corte en la muerte de 1000 cortes que Evangelina había orquestado. «No, Elena, gracias». Mientras se alejaba, Ellie sacó su teléfono y llamó a Dalia. La llamada fue directamente al buzón de voz. Lo intentó de nuevo con el mismo resultado. Luego envió un mensaje de texto. «¿Dónde estás? Necesitamos hablar». Sin respuesta, sin otra opción, pidió un viaje compartido y esperó junto a las puertas del cementerio, evitando las miradas curiosas de los invitados que se marchaban y que habían presenciado su vergüenza pública. Algunos desviaban la mirada por completo. Otros lo miraban con un disgusto abierto o una fascinación voyeurística que le hacía erizar la piel. El viaje al apartamento de Victory Drive transcurrió en silencio. El conductor, afortunadamente, sin saber quién era Eli o lo que acababa de suceder. Cuando llegaron, Ellie se acercó al edificio con una esperanza desesperada de que Dalia pudiera estar esperándolo allí. La única persona que posiblemente podría entender lo que estaba experimentando. El apartamento estaba vacío. Peor aún, había sido apresuradamente despejado de los objetos personales de Dalia, las plantas, los libros y los pequeños detalles que habían transformado el espacio estéril en algo parecido a un hogar. Todo lo que quedaba eran los muebles que Ellie había comprado y un solo artículo en el mostrador de la cocina. Su llave colocada sobre una nota doblada. «Ellie, no puedo con esto. Lo que pasó hoy lo cambia todo. Necesito intentar salvar lo que queda de mi carrera y reputación. Por favor, no me contactes de nuevo, Dalia». La finalidad de ello, el abandono completo cuando más necesitaba apoyo,
Golpeó a Eli con una fuerza física. Se hundió en el sofá, todavía con su traje de funeral, la nota arrugada en su puño. La mujer por la que había arriesgado todo había huido al primer signo de consecuencias reales. La ironía no se le escapó. Había traicionado a Evangelina en su hora de necesidad, y ahora Dalia le había hecho lo mismo a él. 3 días después del funeral, Eli se sentó frente a Horacio Ruiz en el despacho de abogados con paneles de madera. La lectura formal del testamento de Evangelina había sido programada con una precisión metódica, no demasiado pronto después del funeral para parecer de mal gusto, pero lo suficientemente pronto para asegurar que Eli todavía estuviera tambaleándose por la revelación pública de su infidelidad. Antes de empezar, dijo Horacio, ajustándose las gafas, quiero ser claro en que simplemente estoy ejecutando los deseos de mi cliente. Los documentos son legalmente vinculantes y fueron ejecutados cuando la señora Durán estaba en su sano juicio y sin coacción. Eli asintió entumecido. A su lado se sentó Arturo, su socio legal, y lo más parecido a un aliado que le quedaba, aunque incluso el apoyo de Arturo se había enfriado considerablemente desde el funeral. Paloma se sentó al otro lado de la mesa, flanqueada por su esposo Javier y sus padres. Su silencio colectivo irradiaba una furia fría que llenaba la habitación. Horacio se aclaró la garganta y comenzó a leer el testamento. Como Evangelina había revelado en su video, los cambios fueron completos y devastadores. La histórica casa de Sevilla que había estado en su familia por generaciones, ahora pertenecía a Paloma. Los bienes personales de Evangelina, inversiones, arte, joyas, habían sido divididos entre la investigación del cáncer en el Hospital de la Paz y programas de alfabetización en la biblioteca pública. Para Eli, había dejado exactamente 50,000 euros, lo suficiente para empezar de nuevo en algún lugar, como había dicho, pero una fracción de su patrimonio conjunto. Más significativamente, había incluido una cláusula que se activaría si él impugnaba el testamento. Una divulgación completa de su affair, incluyendo la documentación del diario, sería liberada a los medios locales. Además, continuó Horacio, su tono profesionalmente distante, la señora Durán dejó instrucciones específicas con respecto a sus papeles personales. Sus diarios deben ser entregados a Paloma Laurent, con la instrucción explícita de que las porciones relevantes pueden ser compartidas a su discreción con la Junta del Hospital de la Paz con respecto a las preocupaciones éticas sobre la conducta del personal. Eli miró a Paloma, cuya expresión permaneció impasible. Ella tenía el poder de destruir la carrera de Dalia por completo, o de mostrar misericordia. Dada su actitud actual, la misericordia parecía improbable. Hay una carta personal para usted, señor Durán, añadió Horacio, deslizando un sobre sellado sobre la mesa. La señora Durán solicitó que se entregara solo después de que se completara la lectura del testamento. La reunión concluyó con una dolorosa formalidad. Documentos firmados, copias distribuidas, apretones de manos superficiales intercambiados. Mientras se levantaban para irse, el padre de Evangelina, el doctor Herrera, se acercó a Eli por primera vez desde el funeral. Yo atendí el parto de Evangelina, dijo, su voz baja y controlada. La sostuve en mis brazos momentos después de que diera su primer aliento. Le enseñé a andar en bicicleta. La llevé al altar para ti. Sus ojos, tan parecidos a los de su hija, se clavaron en los de Eli. Quiero que sepas que lo que ella hizo, este ajuste de cuentas público, no fue rencor, fue justicia. Recuérdalo cuando sientas lástima por ti mismo. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta
y siguió a su esposa fuera de la habitación, dejando a Ely aferrado a la carta sin abrir de su esposa muerta. Las repercusiones en la estrecha comunidad profesional de Sevilla fueron rápidas y despiadadas. A la semana siguiente, 3 de los principales clientes de Ely habían transferido discretamente su negocio a otras firmas. Sus llamadas telefónicas no fueron devueltas. Las invitaciones a almorzar desaparecieron. La reunión del jueves en el Club de Sevilla, donde los brokers de poder de la ciudad se reunían semanalmente, de repente no tenía asientos disponibles cuando llamó para confirmar su reserva habitual. Arturo dio el golpe profesional final durante una tensa cena en un restaurante donde era poco probable que se encontraran con alguien que conocieran. Los socios se reunieron ayer, comenzó Arturo, estudiando su whisky en lugar de mirar a Ely a los ojos. Sin mí, Ely notó. No era una pregunta. Sí. Mira, Ely, ¿sabes cómo funciona esta ciudad? Las apariencias importan. La reputación importa. Y la mía está más allá de ser salvada. Ely dio un gran trago a su bebida. Entonces, ¿cuál es el veredicto? Arturo suspiró, finalmente levantando la vista. Estamos preparados para comprar tu participación en la sociedad. Valor de mercado justo. Términos generosos. Permanecerías como consejero en papel durante un período de transición. Me están echando. Te estamos ofreciendo una salida digna, corrigió Arturo, aunque ambos sabían que equivalía a lo mismo. Esto no es solo sobre la situación personal. Los clientes se están yendo. La firma Inversiones Hernández retiró toda su cartera ayer. Una pérdida de facturación anual de 7 cifras. Él miró a su antiguo amigo. 17 años, Arturo. Construimos esta firma juntos. Y deberías haber pensado en eso antes de empezar a acostarte con la enfermera de tu esposa moribunda. Las palabras fueron duras, pero el tono de Arturo contenía más decepción que ira. El papeleo estará listo la próxima semana. Tómate un tiempo. Piénsalo. Pero te recomiendo que aceptes la oferta. Es mejor que las alternativas. Al otro lado de la ciudad, en el Hospital de la Paz, Dalia Ramírez se sentó ante el Comité de Ética. 6 miembros del personal de alto nivel, cuyas expresiones iban desde la decepción hasta el desprecio apenas disimulado. Señorita Ramírez, comenzó la doctora Hernández, la presidenta del comité. Hemos revisado los materiales que se nos proporcionaron con respecto a su relación con Elías Durán, mientras su esposa estaba bajo su cuidado profesional. Las manos de Dalia se retorcieron en su regazo. Entiendo cómo se ve. Se ve mal. Interrumpió la doctora Hernández, como una clara violación de los límites profesionales y los estándares éticos. La relación comenzó mientras la señora Durán era su paciente. Continuó brindándole atención mientras se involucraba en una relación íntima con su marido. Estos hechos no están en disputa, ¿correcto? No, admitió ella en voz baja. No lo están. Una enfermera mayor del comité, alguien que había sido mentora de Dalia años antes, se inclinó hacia adelante. Ayúdanos a entender, Dalia. Has sido una enfermera ejemplar. Tu atención al paciente ha sido consistentemente sobresaliente. ¿Qué pasó? La pregunta, formulada con un genuino desconcierto en lugar de juicio, casi rompió la compostura de Dalia. No tengo una explicación que satisfaga a este comité, dijo finalmente. Tomé decisiones que no puedo defender. La doctora Hernández asintió como si esto confirmara algo. Hemos considerado la terminación, dado la gravedad de la violación. Sin embargo, a la luz de tu historial anterior y las circunstancias inusuales de cómo esto salió a la luz, te ofrecemos una alternativa. Deslizó un documento sobre la mesa. Dalia lo escaneó rápidamente. Un traslado a la clínica satélite del hospital en Almería, con efecto inmediato.
Una degradación tanto en posición como en salario. 6 meses de libertad condicional, con supervisión regular y formación en ética. Es el exilio, dijo ella en voz baja. Es una segunda oportunidad, corrigió la doctora Hernández. Una que muchos en tu posición no recibirían. Te sugiero que la tomes. Dalia firmó los papeles sin más comentarios. Mientras recogía sus pertenencias para irse, la mentora que había hablado antes la alcanzó en el pasillo. Por lo que vale, dijo la enfermera mayor, creo que la gente puede recuperarse de los errores, incluso de los terribles. Los ojos de Dalia se llenaron de lágrimas. ¿De verdad lo crees? Tengo que creerlo, respondió la mujer. De lo contrario, ¿qué esperanza hay para cualquiera de nosotros? La casa familiar de los Durán, ahora de Paloma por derecho legal, se alzaba como lo había hecho durante generaciones en la Plaza de España. Su imponente fachada no revelaba nada del drama que se había desarrollado dentro de sus muros. Eli se paró en la acera de enfrente, observando cómo los empleados de la empresa de mudanzas llevaban sus posesiones en cajas por los escalones delanteros hasta un camión que esperaba. Paloma le había permitido precisamente 3 horas para recoger objetos personales bajo su supervisión. Ropa, libros, el reloj de su abuelo, los restos físicos de una vida ahora terminada. Los muebles, el arte, incluso la mayoría de los utensilios de cocina, se quedaron con la casa, según lo especificado en el testamento de Evangelina. The Teacher había mudado a un apartamento de empresa amueblado, un espacio temporal hasta que decidiera sus próximos pasos. La compra de su sociedad en Sánchez Durán, pronto a ser renombrada, había proporcionado un colchón financiero, pero el camino a seguir seguía sin estar claro. Ningún bufete de abogados en Sevilla lo tocaría. Sus relaciones con clientes cultivadas durante décadas se habían evaporado de la noche a la mañana. Cuando se cargó la última caja, Paloma salió al porche. Lo vio al otro lado de la calle, y después de un momento de vacilación, cruzó hacia donde él estaba. Pensé que ya te habrías ido, dijo. No acusadoramente, simplemente de forma objetiva, despidiéndome, supongo. Eli gesticuló vagamente hacia la casa. ¿La leíste? La carta que me dejó. Paloma negó con la cabeza. Eso era entre tú y ella. Él asintió, inseguro de si estar agradecido o decepcionado. La carta permanecía sin abrir en su apartamento, su valor fallando cada vez que intentaba romper el sello. ¿Qué hay de Dalia?, preguntó. ¿Le enviaste el diario de Evangelina a la junta del hospital? Solo las páginas relevantes, nada personal o vengativo. La expresión de Paloma se suavizó ligeramente. Evangelina quería consecuencias, no crueldad. Hay una diferencia. Se quedaron en silencio por un momento. Estas 2 personas conectadas por una mujer ahora ausente. Su relación transformada en algo irreconocible. Ella te quería, ¿sabes?, dijo Paloma finalmente. Incluso al final. Incluso sabiéndolo todo. Esa es la tragedia aquí. No tu humillación pública o tu carrera perdida. La tragedia es que tenías algo real, algo que la mayoría de la gente busca toda su vida, y lo trataste como algo desechable. Eli no tuvo respuesta a esta verdad. Había ensayado defensas, explicaciones, justificaciones en su mente durante meses. La tensión de ver el deterioro de Evangelina, la necesidad de consuelo, la inesperada conexión con Dalia. Pero a la luz clara de la consecuencia, esas excusas sonaron huecas incluso para él mismo. Me voy de Sevilla, dijo en su lugar. No me queda nada aquí. Paloma asintió sin sorpresa. ¿A dónde irás? Todavía no lo sé, no a Asturias. El futuro planeado con Dalia ahora parecía un sueño de otra vida.
a algún lugar donde pueda empezar de nuevo, ser alguien diferente quizás. Esa es la cosa con empezar de nuevo, observó Paloma. Siempre te llevas a ti mismo. Se dio la vuelta para irse. Luego, se detuvo. El diario de Evangelina. Había algo en él que creo que deberías saber. La noche antes de morir, escribió que esperaba que eventualmente encontraras la paz. No la felicidad necesariamente, sino la paz contigo mismo. Fue lo más cercano al perdón que pudo ofrecer. Las palabras golpearon a Eli con una fuerza inesperada. Después de todo, la traición, la vergüenza pública, el desmantelamiento de su vida, los pensamientos finales de Evangelina habían incluido la esperanza de su redención. Era una generosidad que no se había ganado y que no podía comprender. Gracias por decirme eso, logró decir. Paloma asintió levemente antes de volver a la casa de Evangelina ahora suya, dejando a Eli solo en la acera, mientras el camión de mudanzas se alejaba con los restos en caja de su antigua vida. Activa la campanita para que no te pierdas el desenlace de esta historia. Un año después. 3 semanas después de múltiples llamadas y mensajes de texto sin respuesta, Eli condujo las 2 horas hasta Almería. La clínica satélite a la que Dalia había sido trasladada era una instalación modesta en un centro comercial, mundos aparte de la prestigiosa Hospital de la Paz en Sevilla. Esperó en su coche hasta que la vio salir al final de su turno, notablemente más delgada, con el uniforme de trabajo colgando holgadamente de su cuerpo. Cuando lo vio acercarse, su expresión cambió de sorpresa a cautela. «¿Qué haces aquí, Eli?» «Necesitaba verte», dijo él. «No devolvías mis llamadas, porque no tengo nada que decir». Ella miró nerviosamente a su alrededor, como si le preocupara ser vista con él incluso aquí, a 60 millas de Sevilla. «Estoy tratando de reconstruir mi vida». «Yo también». Él gesticuló hacia su coche. «¿Podemos hablar solo por unos minutos?» A regañadientes, ella accedió, y se sentaron en su Audi en el aparcamiento casi vacío, mientras la tarde se desvanecía hacia la noche. «Siento lo de tu trabajo», comenzó él. «La degradación, el traslado. Tengo suerte de tener un trabajo», Dalia respondió. «Y Almería no está tan mal. Nadie me conoce aquí. Nadie me mira y ve a...» Ella se detuvo. «La mujer del video del funeral». Él terminó por ella. «Sé cómo se siente». Un silencio incómodo se extendió entre ellos. Finalmente, Dalia habló, su voz tranquila, pero resuelta. «¿Por qué estás realmente aquí, Eli? ¿Qué quieres de mí?» La pregunta era justa. ¿Qué quería él? Reavivar lo que habían tenido. Encontrar consuelo en la desgracia compartida. Validar que lo que habían hecho había valido la pena. «Pensé que podíamos empezar de nuevo», dijo, las palabras sonando huecas incluso para sus propios oídos. «En algún lugar nuevo. Juntos». La risa de Dalia no tenía humor. «Empezar de nuevo. Después de todo lo que ha pasado. Después de lo que ella nos hizo. Lo que le hicimos a ella». Eli corrigió suavemente. «Al menos seamos honestos al respecto». Ella miró hacia otro lado, mirando por la ventana al anodino centro comercial que ahora representaba su degradación profesional. «He tenido mucho tiempo para pensar en estas últimas semanas, sobre nosotros, sobre cómo empezamos. ¿Y qué? Y no creo que fuera real». Sus palabras eran medidas, como si las hubiera ensayado. «Lo que tuvimos era una escapada, una fantasía, tal vez incluso una venganza contra la muerte misma. Pero no era amor, Eli, no el tipo que sobrevive a lo que hemos pasado». La verdad de su evaluación lo golpeó con una dolorosa claridad. Su relación había nacido en la crisis, alimentada por la atracción prohibida y el encanto embriagador de la pasión secreta. Sin esos elementos,
con solo la dura realidad del descrédito público y la ruina profesional. La base se desmoronó en nada. «¿Entonces esto es todo?», preguntó. «¿Simplemente nos alejamos el uno del otro?» «Ya lo hicimos», dijo Dahlia en voz baja. «En el cementerio. Simplemente no lo has aceptado todavía». Abrió la puerta del coche, haciendo una pausa antes de salir. «Espero que encuentres lo que buscas, Ellie. De verdad. Pero nunca fui yo, y no se encontrará huyendo para empezar de nuevo en otro lugar, lo que sea que estés buscando. Perdón, redención, paz, no está ahí fuera, está aquí». Tocó su corazón brevemente. Evangelina lo sabía. Quizás por eso hizo lo que hizo. Mientras Dahlia se alejaba hacia su modesto sedán al final del estacionamiento, Ellie se sorprendió por los paralelismos. Otra mujer alejándose de él. Otra relación terminada. No con drama, sino con una tranquila finalidad. El patrón se estaba volviendo dolorosamente familiar. En su austero apartamento de empresa esa noche, Ellie finalmente abrió la carta de Evangelina. El sobre había estado en su mesita de noche durante semanas, simultáneamente amenazador y atrayente. Una última comunicación desde más allá de la tumba. Su letra era firme, sin mostrar signos de la debilidad que había reclamado su cuerpo en esos últimos días. «Mi queridísimo Elías, si estás leyendo esto, entonces todo ha sucedido como lo planeé. El video ha sido visto. El testamento ha sido leído. Y tu vida ha sido alterada para siempre. Me imagino que estás enfadado conmigo. Quizás incluso me odias ahora. Es tu derecho. Lo que he hecho puede parecer cruel, pero espero que algún día entiendas que no fue la venganza lo que me impulsó. Fue el amor. No el amor cómodo y poco exigente en el que nos instalamos, sino el amor feroz e intransigente que te permite permanecer perdido en tu propio autoengaño. Siempre fuiste tan cuidadoso con tu imagen, Ellie, el abogado perfecto, el marido devoto, el líder comunitario respetado. Curaste tu vida como una exposición de museo, con cada elemento colocado con precisión para un efecto máximo. Pero en algún lugar del camino, la exposición se volvió más importante que el hombre detrás de ella. Cuando descubrí tu affair con Dahlia, mi primer instinto fue una simple angustia. Pero a medida que pasaban las semanas y te veía continuar con el engaño, incluso mientras sostenías mi mano durante los tratamientos, incluso mientras secabas mi frente cuando el dolor era insoportable, me di cuenta de que algo profundo estaba roto en ti. No solo tu fidelidad hacia mí, sino tu fidelidad hacia ti mismo, hacia el hombre que sé que realmente eres debajo de la fachada cuidadosamente construida. Pude haberte confrontado directamente. Podríamos haber tenido conversaciones llorosas y dolorosas recriminaciones. Te habrías disculpado. Quizás incluso hubieras terminado temporalmente con Dahlia. Pero nada habría cambiado fundamentalmente. El patrón habría continuado. Si no con ella, entonces con alguien más después de que yo me fuera. Así que elegí este camino en su lugar. Un ajuste de cuentas público. Un despojo de la pretensión. Una confrontación forzada con la verdad de la que no podría salir con encanto o litigando. ¿Por qué? Porque creo, incluso ahora, incluso después de todo, que eres capaz de un crecimiento genuino, de convertirte en el hombre que estabas destinado a ser, en lugar del hombre que has fingido ser. Pero esa transformación no puede suceder sin antes enfrentar la verdad de en quién te has convertido. Este es mi regalo final para ti, aunque venga envuelto en dolor. La oportunidad de reconstruir no solo tu vida, sino a ti mismo. Auténticamente, honestamente, sin las mentiras cómodas que te han sostenido. Te perdono, Elías Yendemelias. No porque te lo merezcas, sino porque elijo dejar este mundo sin la carga de la amargura.
Si te perdonas a ti mismo, ese es el trabajo que te espera ahora. Con amor, incluso al final, Evangelina. Eli leyó la carta 3 veces, con lágrimas corriendo por su rostro. La magnitud de lo que Evangelina había hecho, no solo la exposición pública, sino la profunda perspicacia detrás de ella, lo dejó sin aliento. Ella lo había visto más claramente de lo que él se había visto a sí mismo. Había reconocido el centro hueco de su vida, cuidadosamente construida mucho antes de que él pudiera admitirlo. La carta se deslizó de sus dedos mientras la realización amanecía. Lo que él había interpretado como una humillación vengativa había sido, en la mente de Evangelina, un acto de amor duro, una cirugía dolorosa pero necesaria, para extirpar el cáncer del autoengaño que se había metastatizado dentro de él. Si alguna vez podría estar a la altura de su creencia en su capacidad de redención, quedaba por ver. Pero mientras se sentaba solo en la creciente oscuridad, Eli entendió con perfecta claridad que el mensaje final de Evangelina nunca había sido sobre el castigo. Había sido sobre la posibilidad. La modesta oficina de abogados en Cádiz era un contraste con la antigua suite de Eli en Sevilla. Una sola habitación, con una ventana que daba a un patio de ladrillos, amueblada con piezas de segunda mano que carecían de la pulida grandeza de caoba que una vez había dado por sentado. Una simple placa de latón junto a la puerta decía: Elías Durán, asesor legal, sin ningún nombre de firma prestigioso encima. Su base de clientes había comenzado pequeña, en su mayoría referencias de un antiguo compañero de la Facultad de Derecho que se había apiadado de él, asuntos rutinarios que requerían poco tiempo en la corte. Sin clientes corporativos de alto perfil, sin litigios complejos, nada que llamara la atención o requiriera la reputación estelar que ya no poseía. Eli se ajustó la corbata, todavía de su marca preferida, uno de los pocos vestigios de su vida anterior, y se preparó para su cita de la tarde. La ironía no se le escapó de que su práctica ahora se centraba principalmente en el derecho de familia, divorcios, acuerdos de custodia, planificación patrimonial. Entendía el fracturamiento de las relaciones de maneras que su yo más joven nunca podría haber imaginado. Su teléfono vibró con un recordatorio de calendario. Evangelina, 6 meses. Había programado estos marcadores mensuales él mismo, no como autoflagelación, sino como puntos de referencia en un viaje que todavía estaba navegando. Cada mes desde su muerte, hacía una pausa para volver a leer su última carta, midiéndose a sí mismo contra la posibilidad que ella había visto en él. El intercomunicador zumbó, su recepcionista a tiempo parcial, anunciando la llegada de su cita de las 2. Eli guardó la tarjeta de recordatorio en su billetera y se enderezó los hombros, listo para escuchar otra historia de amor que salió mal, de promesas rotas, de consecuencias que se desarrollaban. En estas historias, reconocía ecos de la suya, aunque mantenía ese reconocimiento en privado. Sus clientes venían en busca de asesoramiento legal, no de confesión o conmiseración. Mientras abría la puerta de su oficina, se vio a sí mismo en el pequeño espejo colgado en la pared. El rostro que lo miraba era más delgado, el pelo más generosamente salpicado de canas, los ojos con una humildad que había estado ausente antes. Quizás no era exactamente el hombre que Evangelina había imaginado que podría llegar a ser, pero ya no era el hombre que la había traicionado. Era un comienzo. Dalia Ramírez revisó la tabla de medicación una última vez antes de terminar su turno en el Centro de Cuidados Paliativos de Huelva. La instalación estaba a mundos de distancia de la reluciente sala de oncología del Hospital de La Paz,
con fondos insuficientes, poco personal, sirviendo a pacientes que a menudo no tenían a dónde más ir. También era el único lugar que la contrataría después de que su período de prueba terminara en la clínica de Almería. Su reputación profesional, permanentemente empañada por la violación de ética en su expediente. Sin embargo, de alguna manera, en este entorno improbable, Dalia había encontrado algo que no esperaba, un propósito renovado. A sus pacientes aquí no les importaban los escándalos de Sevilla o los videos de funerales virales. Solo les importaba que fuera hábil con las vías intravenosas, generosa con la medicación para el dolor y que estuviera dispuesta a sentarse con ellos durante las largas noches, cuando el miedo abrumaba incluso a los más fuertes. «¿Ya te vas, Dalia?», preguntó el doctor Gómez, el anciano director médico que se había arriesgado a contratarla a pesar de su historial. «Solo terminando la tabla de la señora Martínez», respondió ella, firmando la última anotación. «Su hija se queda esta noche. Dejé instrucciones para la enfermera de turno». El doctor Gómez asintió, estudiándola con la mirada perceptiva que inicialmente había visto a través de su explicación cuidadosamente higienizada de por qué se había ido del Hospital de la Paz. «Sabes, cuando viniste aquí por primera vez, me pregunté si duraría 6 semanas. La mayoría no lo hace. El sueldo es terrible, las horas son peores, y el trabajo te rompe el corazón a diario». Dalia esbozó una pequeña sonrisa. No es exactamente un respaldo rotundo a su centro. Y sin embargo, aquí estás, 6 meses después. Se apoyó en el mostrador de enfermería. ¿Te importaría decirme por qué? Ella consideró evadir la pregunta como lo había hecho tantas veces antes, pero algo en los ojos amables del doctor invitaba a la honestidad. Redención, tal vez, admitió. O penitencia. A veces no estoy segura de que haya una diferencia. «Ah», asintió él, como si esto confirmara una sospecha de hacía mucho tiempo. «Bueno, como quiera que lo llames, tus pacientes se benefician. A veces nuestras heridas más profundas se convierten en nuestros mayores dones para los demás, si se lo permitimos». Mientras Dalia conducía a casa a su pequeño apartamento, reflexionó sobre las palabras del médico. El affair con Eli, la humillación pública, el descrédito profesional, todo eso le había despojado de la persona que pensaba que era, revelando a alguien a la vez imperfecto y resistente debajo. Todavía recibía mensajes de texto ocasionales de Eli, cada vez menos frecuentes a medida que pasaban los meses. Nunca respondía, no por crueldad, sino por autopreservación. Su conexión se había forjado en el compromiso ético y la destrucción mutua. Ningún futuro saludable podría construirse sobre tal base. En cambio, Dalia había canalizado su energía en su trabajo, en convertirse en el tipo de enfermera que, de alguna manera, honraría en lugar de traicionar la confianza sagrada de sus pacientes. No buscaba el perdón, no de Evangelina, cuya vida había complicado en sus preciosos últimos meses, ni de una profesión que la había censurado con razón. Era, como el doctor Gómez había intuido, redención a través del servicio. Cada paciente terminal que confortaba, cada familia que guiaba a través del paisaje del dolor, representaba un paso hacia la recuperación no de su vida anterior, sino de una nueva construida sobre una sabiduría ganada con esfuerzo y una compasión genuina. Al entrar en su apartamento y colocar las llaves en el mostrador, su mirada se posó en el cuadro de la motocicleta vintage, la única decoración que había conservado del apartamento de Victory Drive. No como un recordatorio de Eli o de su relación, sino como un símbolo de quien había sido antes, alguien apasionada, auténtica, sin miedo a abrazar la intensidad de la vida. Esa mujer todavía estaba dentro de ella,
castigada por la consecuencia, pero no destruida por ella. La exposición póstuma de Evangelina le había quitado mucho a Dalia, pero también, paradójicamente, le había dado algo invaluable, la oportunidad de reconstruir con integridad lo que había sido comprometido por la debilidad. No era la vida que había planeado, pero cada vez más era una que podía enfrentar con tranquila dignidad. En Sevilla, la primavera había transformado el Parque de María Luisa en un estallido de color, azaleas y árboles compitiendo con magnolias por la atención bajo el musgo español. Paloma Durán guió a un grupo de estudiantes de secundaria por los senderos del jardín, sus cuadernos abiertos mientras hablaba. El taller de escritura memorial Evangelina Durán cree que la literatura no se trata solo de analizar textos, explicó a los adolescentes atentos. Se trata de encontrar tu voz auténtica, especialmente al decir verdades difíciles. El programa había sido la forma de Paloma de honrar el legado de su hermana, no solo como una querida profesora de literatura, sino como una mujer que se había negado a dejar que su historia fuera reescrita por otros. 2 veces al mes, abría la casa de su hermana a jóvenes escritores de las escuelas públicas de Sevilla, creando un espacio donde podían desarrollar sus voces bajo la guía de autores y profesores invitados. La sesión de hoy se celebraba al aire libre para aprovechar el clima perfecto. A medida que los estudiantes se dispersaban para encontrar inspiración en varios rincones del parque, Paloma se sentó en un banco, observándolos con satisfacción. «Señora Durán». Ella levantó la vista para encontrar al padre Julián acercándose, su cabello plateado atrapando la luz del sol que se filtraba a través de las ramas de los robles. «Padre, qué agradable sorpresa». Se sentó a su lado en el banco. «Estaba visitando a un feligrés en el hospital y pensé que disfrutaría del parque antes de volver a la iglesia». Señaló a los estudiantes dispersos. «Tu taller parece estar prosperando. Más allá de mis expectativas», asintió ella. «Hemos tenido que crear una lista de espera para la sesión de verano». Se sentaron en un silencio cómplice por un momento antes de que el padre hablara de nuevo. «Me encontré con Arturo Sánchez en el Club Rotario la semana pasada. Mencionó que había sabido de Elías recientemente». La expresión de Paloma se mantuvo neutral. «Oh, aparentemente ha establecido una pequeña práctica en Cádiz. Le va bien, según dicen». El padre estudió su rostro. «No parece sorprendida». «No lo estoy. Eli siempre fue resistente». Ella alisó una arruga invisible de su falda. «Y talentoso, cualesquiera que fueran sus fallos personales». «¿Has hablado con él desde entonces?» «No». Su tono desanimó una mayor indagación en ese frente. «Pero le deseo lo mejor, de verdad». Evangelina querría eso. El padre asintió pensativo. «El mensaje final de tu hermana todavía se discute, ¿sabes? No abiertamente, quizás, pero su impacto persiste». «Como ella pretendía», dijo Paloma en voz baja. «En efecto». Se echó hacia atrás, observando a los jóvenes escritores esparcidos por el parque. «En 30 años de ministerio, nunca he presenciado nada igual. Un ajuste de cuentas póstumo, orquestado con tal precisión». Evangelina siempre fue metódica. Sonrió Paloma débilmente. Incluso de niña, lo planeaba todo hasta el más mínimo detalle. «Ha generado un gran debate teológico entre mis colegas», admitió el padre. «Algunos lo ven como venganza, otros como justicia. Algunos incluso lo ven como un profundo acto de amor. Una verdad dolorosa pero necesaria». «¿Y tu opinión?», preguntó Paloma, genuinamente curiosa. Él consideró antes de responder. «Creo que fue todo eso, y quizás algo más. Una negativa a entregar su voz incluso a la propia muerte». Esta interpretación resonó con la propia comprensión de Paloma de las acciones de su hermana. Evangelina siempre había valorado la autenticidad por encima de todo.
Había dedicado su carrera académica a estudiar literatura que hablaba la verdad al poder, que daba voz a los silenciados. Su acto final había sido consistente con ese valor de toda la vida, asegurando que su historia sería contada con precisión, sin revisión u omisión conveniente. Ella apreciaría esa interpretación, dijo Paloma, levantándose al notar que sus estudiantes comenzaban a reagruparse. Discúlpeme, padre, pero el deber llama. Mientras se alejaba, él la llamó. El taller es un monumento apropiado. Paloma se giró brevemente. No es solo un monumento, es una continuación. En una tranquila tarde, un año después del día del funeral de Evangelina, 3 individuos separados en 3 ciudades diferentes se detuvieron a recordar. En Cádiz, Eli Durán se sentó en su modesto apartamento, volviendo a leer la carta que había alterado fundamentalmente su comprensión del acto final de su esposa. Con cada lectura, encontraba nuevas capas de significado en sus palabras, nuevos desafíos incrustados en su expresión de amor duro. El hombre que había sido, la fachada de éxito cuidadosamente seleccionada sin sustancia, estaba dando paso gradualmente a algo más auténtico, más vulnerable y, en última instancia, más genuino. En Huelva, Dalia Ramírez se mantuvo vigilante junto a la cama de una mujer moribunda, sosteniendo su mano a través de la difícil transición, ofreciendo la presencia compasiva que una vez había comprometido por un deseo egoísta. Las habilidades que la hacían una excelente enfermera permanecían, pero ahora estaban ancladas en una comprensión más profunda de la integridad profesional y la fragilidad humana. En Sevilla, Paloma Durán caminó por el estudio de su hermana, ahora un espacio de escritura comunitario donde los estudiantes se reunían para encontrar sus voces. El diario encuadernado en cuero se encontraba en una vitrina, no como una reliquia de escándalo, sino como un testimonio del poder de decir la verdad. Se publicaron páginas seleccionadas en una revista literaria, emparejadas con los escritos académicos de Evangelina sobre la autenticidad en la literatura moderna, ganando un reconocimiento póstumo por su perspicacia y coraje. Ninguno de estos individuos se comunicó entre sí en este aniversario. Las conexiones que una vez los habían unido habían sido cortadas por el mensaje final de Evangelina. Sin embargo, cada uno llevaba adelante algún aspecto de su legado, no como ella lo había planeado, quizás, sino como sus propias vidas habían sido remodeladas por la verdad que ella se había negado a dejar morir con ella. Decirte de esta manera, la historia de Evangelina continuó más allá de su muerte, expandiéndose a través de vidas cambiadas, lecciones aprendidas y verdades confrontadas. Su acto final, lo que algunos en Sevilla todavía se referían en voz baja como el video del funeral, había trascendido la simple venganza para convertirse en algo más profundo, un catalizador para un auténtico ajuste de cuentas con las consecuencias de la traición y la posibilidad de la redención. Porque al final, Evangelina había entendido lo que los demás solo más tarde llegaron a darse cuenta, que la verdad, por dolorosa que sea, es el único cimiento sólido sobre el que se puede construir una vida significativa, y que a veces el mensaje más poderoso es el que se entrega cuando el remitente ya no puede ser cuestionado, desafiado o persuadido para suavizar su impacto. Llega precisamente cuando tiene que llegar, hablando claramente a través del último límite que nos separa a todos. Si esta historia te conmovió, asegúrate de darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte las próximas historias que te inspirarán y te harán pensar. Haz clic en el siguiente video ahora.